en que me puse a grabar. Bueno, vamos a arrancar con los primeros temas. Todo esto yo se los voy agregando, ¿sí? Lo vamos a ir haciendo, pero para que ya tengan algo de teoría. La semana que viene voy a subir un video que voy a grabar, ¿sí? De la parte de tinciones, para que los chicos que no van a estar haciendo la práctica lo puedan ver, y la semana que le sigue, los chicos que del grupo A que no estarían en la práctica también lo pueden ver. Sí, es todo temas que vamos a ir viendo, pero yo la parte, sí, de lo que sería la parte teórica, se las voy a ir subiendo en videos para que ustedes la vayan viendo, y en la clase en vivo, o sea, en la clase de práctica, lo vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a arrancar entonces con la parte de métodos de siembra. Nosotros vimos ya cómo íbamos a cocinar esos cultivos, luego del proceso de esterilización, los íbamos a guardar en heladera, hasta, ¿sí?, la parte de este proceso donde vamos a llegar a cultivos puros o a cultivos mixtos, ¿sí? Nosotros lo que vamos a necesitar, como estuvimos viendo, ¿sí?, es que en la naturaleza vamos a tener diversos microorganismos, ¿sí?, y algunos van a ser más exigentes que otros, y nosotros vamos a tener que saber qué tipo de cultivo vamos a utilizar para que esos microorganismos crezcan, ¿sí? Y lo más importante de la técnica, ¿sí?, de aislamiento y sembrado va a ser llegar a un cultivo puro. ¿Qué quiere decir un cultivo puro? Que va a estar formado por un solo tipo de microorganismo, ¿sí? Vamos a tener muchas unidades formadoras de colonias de ese microorganismo, pero va a ser el mismo en todos, ¿sí? Los cultivos mixtos, al contrario, nosotros vamos a sembrar y vamos a tener diferentes tipos, ¿sí?, de microorganismos. Nosotros de esos cultivos vamos a llegar al cultivo puro de una sola especie, ¿sí? ¿Para qué? Para poder perpetuar esa especie y seguir estudiándola, ¿sí?, y para ver sus propiedades. Entonces, ¿qué es la técnica de siembra? Nosotros vamos a tomar lo que se va a llamar un inóculo, ¿sí? El inóculo puede ser que lo tomemos con un hisopo, cuando veamos la parte de toma de muestras, vamos a hacer la parte de nasofaringio para tomar las muestras, o también, ¿sí?, de alguna zona que tenga, ¿sí?, alguna reacción purulenta donde nosotros podamos tomar, ¿sí?, esa toma de muestra, y si no, después ya desde los cultivos vamos a utilizar otras técnicas con el asa de microbiología, ¿sí? Entonces, importante siempre para estos pasos, cuando vamos a inocular o a tomar la muestra, que es lo más importante, la parte, ¿sí?, de la asepsia, ¿sí?, tener el cuidado de no contaminar esa muestra. Vamos a tener diferentes pasos, ¿sí? Siempre es importante que cuando vamos a sembrar estemos, ¿sí?, al abrigo de la corriente, tener las puertas cerradas, las ventanas. En este caso, ¿sí?, nosotros vamos a tener las puertas abiertas y las ventanas también, más que nada por el tema de COVID, ¿sí? Pero la idea es que no estemos, ¿sí?, en un lado donde tengamos corriente de aire, que nosotros estemos flaqueando y pueda caer algún microorganismo que esté en el aire, ¿sí? También nos vamos a manejar, como ya lo vimos, con los mecheros, ¿sí? Los mecheros de alcohol, siempre vamos a estar, ¿sí?, a 15 centímetros, dependiendo la técnica que necesitemos, vamos a flamear, ¿sí?, los productos que tengamos cerca del calor para poder eliminar si tenemos alguna contaminación. Barbijo también importante, no estar hablando, que siempre yo se los digo. Al principio ustedes van a estar preguntándose cómo teníamos que hacer y demás, pero la idea es que no tengamos hongos, ¿sí?, en los cultivos. Ahora más tarde vamos a ver lo que son las asas, ¿sí? Nosotros vamos a tener diferentes asas para poder, ¿sí?, realizar esa siembra. Nosotros lo que tenemos que hacer, como les dije, es siempre esterilizar. ¿Cómo lo vamos a esterilizar el asa? Llevando a calor, ¿sí?, al mechero, lo vamos a llevar a que sea rojo vivo. Vamos a ver que el asa, como es si fuera de un metal, ¿sí?, lo vamos a llevar a rojo caliente para esterilizar, para poder tomar, ¿sí?, la muestra. También tenemos que tener cuidado de que se enfríe un poco antes de tomar la muestra para no matar ningún microorganismo, y luego de utilizar lo tenemos que volver a esterilizar para dejarla, ¿sí?, en la mesada al asa. Igual lo vamos a ir viendo y se los voy mostrando. También es importante, ¿sí?, trabajar con el mechero para poder esterilizar lo que son tubos, ¿sí? En algunos casos vamos a tomar muestras en tubos, entonces vamos a flamear la boca del tubo y la tapa del tubo. La tapa no la vamos a apoyar en la mesada, o si la tenemos que apoyar, vamos a colocar una servilleta, pero lo ideal es tenerlo en la mano, ¿sí?, para no contaminar ese tapón que luego vamos a colocar
nuevamente en el tubo de cultivo, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con lo que son las placas de Petri. Nosotros vimos que las placas de Petri son redonditas, ¿sí? Y nosotros antes de hacer la siembra vamos a flamear esas placas de Petri, ¿sí? Y luego de hacer la siembra lo vamos a cerrar, ¿sí? Todo esto es para mantener la esterilidad de los productos. En el caso de tener que hacer una siembra con pipeta, ¿sí? Hay algunas siembras que se pueden hacer con pipeta de vidrio que ustedes vieron en primer año. Lo que se debe hacer, esas pipetas antes también esterilizar. ¿En qué parte? En la parte que vimos de las estufas. ¿Se acuerdan que vimos calor seco, calor húmedo e incineración? ¿Sí? Calor seco le vamos a dar a las pipetas de vidrio para poder esterilizar y poder utilizar y tomar cultivos líquidos, ¿sí? O un inóculo que esté en un cultivo líquido. ¿Qué vamos a tener en la parte ¿sí? de lo que es siembra? Vamos a tener dos diferencias para poder sembrar. Una va a ser la parte de transferir y otra va a ser la parte de aislar, ¿sí? Vamos a tener dos formas. ¿Qué quiere decir transferir? ¿Sí? Que nosotros lo que vamos a hacer es de un cultivo puro, ¿sí? De un microorganismo, perpetuar ese cultivo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que llega un momento que el cultivo ya no les da las propiedades o el espacio físico, entonces llega a la parte de muerte esa bacteria, y para no perder ese tipo de colonia, lo que vamos a hacer es transferir a otro cultivo y perpetuar la especie, ¿sí? Para seguir investigando y observando. A diferencia de lo que es el aislamiento vamos a realizarlo desde un cultivo mixto, ¿sí? Donde vamos a tener una mezcla de especies y nosotros necesitamos ¿sí? llegar a lo que es un cultivo puro. ¿Se entendió? Transferencia, vamos a arrancar de un cultivo puro, una sola especie. Aislamiento, ¿sí? De cultivos que ya van a estar con mezclas, ¿sí? De bacterias, de diferentes microorganismos que nosotros necesitamos ir transfiriendo para llegar a un cultivo puro, ¿sí? Cualquier cosa me vuelven a decir si no se entendió. ¿Cómo hacemos normalmente la siembra? ¿Sí? Yo acá les puse en un tubo, en este caso podría ser un cultivo o un caldo de cultivo para transportar, ¿sí? Lo que se llama steward, un medio de transporte para mantener ¿sí? la muestra hasta llegar a la parte de sembrado. Acá tenemos el asa, yo más abajo les voy a mostrar diferentes tipos de asa que vamos a tener. Lo que debemos hacer es destapar, tener el tubo en la mano, llevar la boca del tubo, como les dije, al fuego para eliminar si tenemos alguna contaminación. Vamos a calentar también el asa para esterilizar. Luego vamos a tomar la muestra y nuevamente vamos a hacer el proceso de esterilización. Nuevamente pasamos el tubo por el calor y el tapón y lo cerramos. Para finalizar, después de la siembra, el asa nuevamente ¿sí? a esterilizar a calor. Vamos a tener diferentes inóculos en diferentes ¿sí? tipos de cultivo. Nosotros vimos lo que eran los cultivos líquidos, sólidos y semisólidos, ¿sí? Si nosotros debemos tomar el inóculo de un cultivo líquido, como se ve acá, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, en el mechero, calentar el asa, ¿sí? Para esterilizar. Vamos a tocar un poco primero el borde del cultivo líquido, que se va a escuchar de lo que es el calor, ¿sí? Y la idea es tocar un poco al principio del cultivo para luego insertar el asa y no matar ninguna bacteria, ¿sí? Ningún microorganismo que tengamos ahí. En el caso de un cultivo sólido, placa de Petri, si necesitamos tomar el inóculo de ahí, como les dije, para perpetuar la especie, o tenemos un cultivo mixto y queremos tomar una determinada colonia, lo que hacemos es con el asa también que tiene este circulito, tomar sutilmente ¿sí? una parte de la colonia y la vamos a transferir. Y en el caso ¿sí? de que tengamos cultivos en agar en profundidad o semisólidos, lo que vamos a hacer también es esterilizar, y lo que vamos a hacer es tratar de no tocar las paredes, también tocar la parte del principio del cultivo para que se vaya enfriando el asa, y luego vamos a tomar el cultivo en profundidad, o sea, la muestra en profundidad.
Nosotros nos vamos a manejar más que nada con muestras que estén en medios líquidos y que estén en placas de Petri, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien, bueno, Sí, profe. perfecto. Como les dije, vamos a tener diferentes tipos de asas o de elementos que vamos a utilizar, ¿sí? Para realizar el trabajo. Siempre importante en la parte de microbiología trabajar con campanas, ¿sí? Que te chupen aire hacia afuera, barbijo o también alguna protección si quieren de la parte de visual, ¿sí? Si queremos ponernos gafas o ya lo que son se me fue el nombre, las gafas, y si no tenemos otra que ahora se me fue, que la estamos usando ahora, pero no me acuerdo. También importante esterilizar, ¿sí? La parte de las asas. Estas son las asas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el asa de platino, que es la más común, que tenemos un circulito en el extremo, ¿sí? Esta es la que vamos a utilizar más nosotros. Después vamos a tener la aguja de platino, que es lo mismo que el asa, lo único que es en punta, ¿sí? No tiene el circulito. Después otra de las asas que también se utilizan es la espátula, ¿sí? O el asa de Digrafsky, ¿sí? Después vamos a tener la pipeta, como les dije, en algunos casos podemos pipetear tantos mililitros para poder cultivar, y luego vamos a tener lo que es el hisopo, ¿sí? El hisopo también va a ser un instrumento para que nosotros podamos plaquear. Nosotros vamos a utilizar hisopos y el asa de platino. El asa de Digrafsky la vamos a usar también en algunos casos, pero vamos a ver, en caso de lo que es el asa esta y el hisopo es para hacer siembras masivas, que es lo que les voy a mostrar más abajo. Entonces, los materiales sí que vamos a utilizar dependiendo el cultivo. Si nosotros hablamos de que vamos a sembrar de un cultivo líquido a otro cultivo, ¿sí? O a otro medio líquido, vamos a utilizar el asa con el anillo, ¿sí? El asa de platino común. Podemos utilizar la aguja, ¿sí? O la pipeta. Y estos normalmente que están en estado líquido, los medios que están en estado líquido, los podemos tener en tubo de ensayo, en matraces y en frascos, ¿sí? Los matraces lo vimos nosotros en la parte de material de laboratorio. Siembra de medio sólido a medio líquido, vamos a utilizar también el asa con el anillo, la aguja en este caso, y también los medios sólidos van a poder estar en lo que son, ¿sí? Tubos de ensayo y en las placas de Petri, y los cultivos líquidos en matraces y en frascos. Siembra de medio sólido a medio sólido, vamos a utilizar también el asa con el círculo, la aguja, y en este caso vamos a tener, como les dije, las placas de Petri en los dos casos. Y siembra de medio líquido a medio sólido, vamos a poder también utilizar el asa con el anillo, la aguja y la pipeta, ¿sí? Más que nada esto es para que vean de qué medio voy a traspasar, ¿sí? Y qué elemento voy a utilizar. Siempre vamos, como les dije, a utilizar más que nada el asa de platino o el asa con el anillo. El hisopo también se puede utilizar, que acá no lo tienen, dependiendo de lo que vamos a tomar. La técnica, sí, para hacer la parte de sembrado en medio líquido, como estuvimos viendo. Vamos a tomar los dos tubos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, como les dije, llevar el asa con el anillo a rojo vivo para esterilizar. Luego vamos a abrir los tubos, los vamos a flamear al fuego, ¿sí? Luego vamos a tomar la muestra y luego la vamos a inocular en el siguiente tubo. Nuevamente, ¿sí? Vamos a llevar a calor las bocas de los tubos con las tapas para cerrar, y por último vamos a flamear, ¿sí? El asa de anillo para dejar en la gradilla. Otra técnica que se puede hacer de sembrado, podemos tener los tubos con pico de flauta. Esto se llama pico de flauta. Lo que hacemos es cultivar, colocar el cultivo que cocinamos y luego colocamos los tubos de una manera para que quede esa forma, y luego que solidifica lo podemos mover bien, ¿sí? Para los medios con pico de flauta podemos utilizar
¿sí? El asa con el anillo o la aguja, y tenemos 3 formas distintas de sembrar en un tubo con pico de flauta. Podemos sembrar desde abajo hacia arriba, haciendo, ¿sí?, una línea bien recta hacia arriba. Otra de las siembras que le podemos hacer es también desde abajo hacia arriba, pero haciendo un zigzag en vez de hacer una línea recta. Y en otros casos se puede hacer mitad profundidad, mitad sembrado hacia arriba. O sea, que en la mitad del cultivo vamos a pinchar el cultivo para que se siembre dentro, y luego vamos a hacer, ¿sí?, la estría hacia arriba. Son 3 tipos diferentes de siembra para tubo con pico de flauta. Si debemos hacer una siembra, ¿sí?, en profundidad, como se llama, lo que vamos a tener es que el cultivo va a estar, ¿sí?, solidificado en forma vertical en este caso. O sea, vamos a colocar el cultivo, vamos a dejar el tubo parado para que solidifique, y luego lo que vamos a hacer es lo mismo, siempre se esteriliza. Esterilizamos el asa de aguja, tomamos el inóculo, y en este caso, al tomar el inóculo y tener que sembrar, debemos tener cuidado en no tocar las paredes, ¿sí? Porque si no se me van a contaminar y me van a crecer colonias en lo que es la pared del tubo. Esta técnica es rápido y preciso. Voy directamente al medio del cultivo, hago la profundidad y saco, pero tratando de no tocar, ¿sí?, ninguna parte de la pared del tubo. Otra de las técnicas, que esta sí vamos a hacer la de las placas de Petri, vamos a tener siembra por estría central o en cuadrantes. Estría por siembra central, lo que vamos a hacer con un marcador, vamos a colocar en la parte de atrás de la caja de Petri una línea, ¿sí?, recta para dividir en 2 partes. Hay cultivos o placas de Petri que ya vienen, ¿sí?, divididas. Nosotros lo que vamos a hacer es dividirla con un marcador y observar, ¿sí?, bien dónde está la mitad y mitad. ¿Qué tenemos que hacer? Tener cuidado de no llegar a la raya, ¿sí? Y lo que podemos hacer es cultivar 2 especies distintas. Yo puedo tomar un inóculo de una muestra, sembrarla, ¿sí?, de forma bien central, sin tocar el medio, y luego giro 180 grados y puedo tomar el inóculo de otra muestra y colocar otra vez la siembra. O sea que acá puedo tener 2 inóculos distintos, o sea que tendría un cultivo mixto, ¿sí? ¿Entendió? Sí, Sí, profe. profe. Lo mismo va a pasar con lo que les digo de estrías por cuadrantes. Vamos a hacer lo mismo con la placa de Petri, pero en este caso la vamos a dividir en 4. Lo mismo, puedo cultivar la misma especie en los 4 cuadrantes o cultivar distintas especies en cada cuadrante, ¿sí? Siempre importante arrancar desde el extremo de la placa hacia el centro sin tocar los bordes. ¿Para qué? Para que no me crezcan y se me vayan, ¿sí?, agrupando en diferentes lados. Hacemos una raya central sin tocar los bordes, giramos, hacemos otra raya central y así sucesivamente, ¿sí? Como les dije, podemos tener mismas colonias o diferentes. Y luego la parte de la técnica de siembra por agotamiento o aislamiento, o de estrías cruzadas, se puede llamar de esas 3 formas. Nosotros les vamos a decir aislamiento, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, en la placa de Petri, vamos a utilizar el asa, ¿sí?, con el anillo, vamos a tomar el inóculo, también esterilizar el asa, tomamos el inóculo y vamos a tomar un extremo de la placa. Vamos a arrancar primero haciendo, ¿sí?, una siembra bien juntita. Lo que vamos a hacer es llevar a calor nuevamente el asa, vamos a girar sutilmente la placa como la ven acá. Otra vez voy a dejar que se enfríe, ¿sí?, mi asa, y de las últimas rayas que hice de la primera siembra voy a sacar una y voy a ir sembrando, pero un poco más separado. Vuelvo a calentar el asa, vuelvo a girar la placa de Petri, tomo de las últimas rayitas de la segunda siembra y hago un poco más abierta la siembra. Vuelvo a flamear y hago solo una línea, ¿sí?, en la tercera siembra que hice. Todo esto es lo mismo, ¿sí? Yo primero inoculé en el primero, flameé,
tome un poco. ¿Para qué sirve esto? Para llegar a un aislamiento, para llegar a tener colonias más aisladas. Acá yo voy a tener todas colonias pegadas. En la segunda voy a tener ya un poco más, ¿sí?, separadas. En la tercera un poco más, y en la cuarta es lo que yo quiero llegar a tener 2 o 3 colonias separadas para poder estudiarlas, ¿sí? Y la siembra masiva, ¿sí?, lo que va a hacer es, podemos utilizar un hisopo, ¿sí?, o la espátula de Britaski que les dije yo. Esa es como si fuera un secador, ¿sí? Lo que vamos a hacer es colocar la muestra y lo que vamos a hacer es sembrar hacia todos los lados, como ven acá. Lo que voy a hacer es agarrar la placa de Petri, ¿sí? Y lo que voy a hacer es sembrar para un lado, giro, sembrar para el otro y así. ¿Qué tiene esto? Es que me va a crecer masivamente. Tengo que ir observándolo, ¿sí? Mientras crezcan las primeras unidades formadoras de colonia, voy a tomar algunas, pero después ese cultivo va a estar minado, ¿sí?, de colonias. También en algunos casos, cuando se utiliza el hisopo, se pide que también se coloque un poco de muestra alrededor de la placa, ¿sí?, para que crezcan también en el borde. ¿Se entendió? Igual esto lo vamos a Sí, hacer en profe. clase y lo van a ir viendo, pero sí que sepan que podemos hacer la siembra por aislamiento, ¿sí? Agotamiento, estrías cruzadas, vamos a llamarlo más aislamiento para que quede bien claro entre todos, estrías en cuadrantes o estrías, ¿sí?, centrales, dividir en 2. Estas son las que vamos a arrancar a hacer nosotros, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok, profe. Bien, Sí, sí, profe, se va entendiendo. perfecto. Después vamos a tener muestras de la toma de muestras de la parte bacteriológica, ¿sí? Nosotros vamos a hacer algunas, no vamos a hacer esputo, pero sí vamos a hacer de orina y vamos a hacer con hisopo para que ustedes se puedan tomar muestras de la nariz y de la garganta para poder plaquear. Eh, entonces, consideraciones generales, sí, nosotros vamos a tener la misma técnica o algunas, sí, aspectos generales para cada toma, sí, pero dependiendo del lugar es lo que vamos a ir tomando. Importante siempre que antes de la recolección no esté en lo que es la terapia con antibióticos, siempre es importante, por eso yo se los pongo. Nunca tomar, o si el paciente ya está tomando un antibiótico, que nos diga cuál, cuánto tiempo y por qué lo tomó, ¿sí? Porque si no, nuestras bacterias van a ser resistentes a ese antibiótico. También importante no mezclar, ¿sí?, la muestra con la flora normal, dependiendo de dónde vamos a tomar la muestra. Consideraciones generales, ¿sí? Las muestras se van a tomar en lo que son materiales estériles, sea, ¿sí?, un frasco para orina que sea estéril que se compre, o después mantener los tubos o lo que son los cultivos para mantener la muestra, como los de Stuart, ¿sí?, que estén también todos esterilizados. Una de las tomas de muestra que vamos a tener es el exudado faríngeo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? La toma de muestra, le vamos a pedir al paciente que tenga, ¿sí?, 8 horas de ayuno sin tomar nada ni lavarse la boca, ¿sí? ¿Por qué le voy a decir eso? Porque si el paciente se levanta a la mañana, se lava los dientes o toma algo, puede ser que por la deglución, ¿sí?, me elimine las bacterias que tengamos. Entonces el paciente se va a acostar, se levanta y viene al laboratorio sin ningún aseo, ¿sí?, y tampoco sin comer ni ingerir nada. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Baja lengua, ¿sí?, hisopo de algodón, y el medio de transporte que vamos a utilizar es el de Stuart. ¿Cómo vamos a hacer la toma de muestra? No sé si alguien ya toma alguna de estas muestras con hisopo, si ya trabaja en algún laboratorio, me puede avisar, de paso. Vamos a utilizar baja lengua, ¿sí?, importante para mantener la lengua hacia abajo, con el hisopo que va a estar embebido, ¿sí?, puede estar embebido o no, con solución fisiológica, dependiendo. Normalmente lo que es la parte de la garganta ya tiene su fluido natural. Lo que vamos a hacer es, con una parte del hisopo, ¿sí?, yo lo que voy a hacer es colocar, como ven acá en la imagen, ¿sí?, hacer este movimiento, ¿sí?, de toma de muestra de la parte de las amígdalas, ¿sí? Yo tengo que
presionar un poco con el hisopo para tomar la muestra, saco un poquito el hisopo para no tocar lo que es la campanita, ¿sí? Ni los dientes ni nada de la boca para contaminar la muestra, saco el hisopo y sin girar con el otro borde del hisopo vuelvo a tomar la otra parte de la amígdala, ¿sí? O sea que es un proceso que hago un movimiento para el costado, saco otro movimiento para el costado. ¿Cómo me doy cuenta que tomé bien la muestra? Porque mi paciente va a hacer esa arcada de que yo llegue a la parte de abajo. Si mi paciente no lo hace, o es que varias veces se lo hacen, entonces puede tener esa práctica de no hacer la arcada, sino ustedes tienen que saber que si el paciente hizo la arcada, es que ustedes llegaron bien atrás para poder tomar la muestra, ¿sí? Exudado nasal. Vamos a utilizar también hisopo. En este caso sí le vamos a colocar un poquito de solución fisiológica, lo vamos a embeber para que no lastime la parte nasal. Le vamos a pedir al paciente que se ponga con la cabeza hacia arriba, le vamos a levantar la nariz y vamos a tomar la muestra. Esta muestra no es como las de COVID, ¿sí? No sé si alguien hace test de COVID, no vamos a entrar tanto hacia la parte nasal faríngeo, ¿sí? Vamos a tomar un poco de las muestras más de la parte de arriba, ¿sí? Giramos, en este caso el hisopo, no es como el otro que lo pasamos por los costaditos, sino este lo vamos a girar, sacamos y vamos a plaquear, ¿sí? O también se pueden colocar en el medio de Stuart, ¿sí? En el medio de transporte, llevar al laboratorio y se va a sembrar. Nosotros en la práctica lo que vamos a hacer es tomar la muestra y sembrar directamente, ¿sí? También importante colocar, si ustedes vieron que en el hisopo salió un poco de sangre, o sea que pudo producirse una pequeña lesión en la toma de muestra, se debe colocar, ¿sí? Para que no piensen que es alguna bacteria específica, sino que sepan que el sangrado es por la toma de muestra. Otro de los pasos que vamos a tener, o otra de las muestras, es la parte de la expectoración, lo que es esputo, ¿sí? Esto seguramente lo habrán visto en la preanalítica, la parte de esputo, donde vamos a pedirle al paciente que solo se higienice la boca con agua, ¿sí? Que tome la muestra lo más de la expectoración lo más profunda, ¿sí? Yo lo que le necesito es que haga esa expectoración y salga eso hacia afuera sin mezcla de saliva, ¿sí? Y en el caso de que el paciente diga que le cuesta hacer la expectoración, se puede hacer nebulizaciones con solución fisiológica que no van a interferir en el proceso, y la idea es que eso lo coloque en un frasco de boca ancha y que más o menos tenga entre 2 a 10 mililitros en lo posible, ¿sí? Es una muestra bastante difícil de tomar. También, como les pongo, que la expectoración o todos los procesos que llevemos no estén bajo, ¿sí? Tratamiento antibiótico. Urocultivo. Ustedes vieron orina completa o no. Orina completa, orina de 24 horas y por ahí vieron urocultivo. Acá nos vamos a especificar bien, ¿sí? En la parte del lavado y la parte de higienizar la zona antes de tomar la muestra. Frasco estéril, ¿sí? De orina que se compra en la farmacia. Vamos a tener la técnica de lavado tanto para las mujeres como para los hombres, ¿sí? Importante, lavarse las manos antes, ¿sí? de la toma de muestra. Lo que le vamos a pedir en el caso de las mujeres es que con una gasita, ¿sí? O con jabón o con agua, ¿sí? Lo que debe hacer es limpiarse toda la parte de la vulva donde va a salir la parte de la orina, ¿sí? Lavar entre 4 veces, sacar el jabón, eliminar bien el jabón y luego nos podemos colocar lo que se llama tapón o tampón vaginal, ¿sí? El tapón es con gasa, si no, si la persona tiene el tampón común, se coloca un tampón y luego, ¿sí? Lo que debe hacer es separarse bien los labios mayores y menores, descartar la primera micción y recolectar las 3/4 partes, ¿sí? Importante la parte de higiene, ¿sí? Ustedes no sé si vieron que nosotras, las mujeres, por arrastres normalmente tenemos, ¿sí? Células epiteliales. Por eso se debe hacer bien la higiene de la parte de la vulva, ¿sí? En el caso de los hombres, lo mismo. Higienizarse las manos antes, ¿sí? Luego retraer bien la parte del prepucio, tener bien la glande que se vea para poder lavar. Vamos a hacer lo mismo, descarta la primera micción, se toma las 3/4 partes, ¿sí?
y se lleva al laboratorio. Todo rotulado siempre. Otra de las funciones que vamos, en este caso es una punción, ¿sí? Esta no la vamos a hacer nosotros, pero puede llegar la orina al laboratorio, que se llama función suprapúbica. Yo no sé si la vieron en preanalítica ustedes. La función suprapúbica se les hace más a los bebés, donde no vamos a tener la facilidad para recolectar la muestra, ¿sí? Y recolectar la muestra en lo que son los pañales o en unas bolsas de recolección pueden contaminarse. Entonces, si el bebé constantemente está con infecciones y demás, se va a tomar esta muestra por punción. Es bastante complicada, la hace un médico, ¿sí? Donde vamos a, como se ve ahí, la panza del bebé, se va a colocar una anestesia local en el área, ¿sí? Se va a realizar, hacer una punción con una aguja bastante larga, de 10 a 20 centímetros, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, va a colocar el médico la aguja, va a tomar directamente de la vejiga del bebé una cantidad de muestras, ¿sí? Entre 5 a 10 mililitros, si no menos, pero lo que tiene esta muestra es que la mínima cantidad, ¿sí? De colonias ya se anotan, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta punción lo que hace es que la muestra sea lo más limpia posible. Las anteriores llevan una higiene específica que puede ser que en el proceso algunos no lo hagan, y en este caso, al tomar la muestra directamente de la vejiga, ¿sí? No va a tener ese proceso de que se pueda contaminar o no, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo ya veo alguna colonia, es que el paciente tiene infección, ¿sí? Sobre todo en los bebés, que es más complicado tomar la muestra de orina. ¿Ustedes vieron esta técnica en preanalítica? Yo no me acuerdo de haberla visto. Ok, Yo creo que no. ¿no? No, profe. Perfecto. Sí habrán visto urocultivo, que es lo normal cuando ven la parte de bacterio, pero sí es importante aclarar la parte de la higiene más exhaustiva en esta toma. Cuando hacemos orina completa también nos piden que nos higienicemos la zona y demás, que no estemos en periodo menstrual, pero sí, en este caso, que se tomen todos los recaudos para poder tomar, ¿sí? La muestra. Por último, vamos a ver lo que es la morfología colonial. Luego de nosotros sembrar, vamos a ver qué crece, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver ahora. Las agrupaciones o las formas, ¿sí? Que vamos a tener en esas placas de Petri, nosotras las vamos a llamar como unidades formadoras de colonias. Podemos tener unidades formadoras de colonias de una sola colonia o de varias, ¿sí? Que sean iguales. Van a variar los tamaños, pero nosotros a simple vista vamos a poder observar las colonias. Yo acá tengo unas fotos que después les voy a mostrar, ¿sí? Pero la idea es que nosotros vamos a nombrarlas como unidades formadoras de colonias. Algunas van a estar, ¿sí? Unidas entre ellas, otras van a estar más alejadas. Las colonias que están siempre juntas son los estafilococos y los estreptococos, que yo después les voy a mostrar cuál es la diferencia en algunos, ¿sí? Algunos son cocos positivos, otros vamos a ver qué especialidad tienen, ¿sí? No sé si ya vieron estáfilo y estreptococo en la parte teórica de micro. Después, las Sí, colonias, profe, ¿sí no. vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya saben cuál es la diferencia entre los estáfilos y los estreptos? Más o menos, ¿o no? Más o menos lo vimos así Así. en bacterio. Claro. Bueno, yo también el año pasado les hice a los chicos como una guía conceptual para que tengan de cuáles son los estreptos, cómo se forman, ¿sí? Qué tipo de pruebas bioquímicas se les hacen para poder diferenciar entre los dos, así que después se las muestro porque a veces es bueno porque tienen como un resumen y como un cuadro conceptual de cómo se van formando, ¿sí? Después se los muestro. Colonias, entonces. Las colonias van a tener diferentes medidas, formas y texturas, que eso es lo que vamos a hacer nosotros también en la observación, en la práctica. También algunas van a tener un color característico, no siempre, sí, pero algunas van a tener ya una coloración que nosotros vamos a empezar, ¿sí? a conocer. Si se me llega a cortar, nos volvemos a conectar con el mismo link. Entonces,
Lo que nosotros tenemos que hacer es cultivar y observar cómo están esos cultivos y cómo están esas colonias. La morfología de las colonias van a estar caracterizadas por la pigmentación. Algunas van a tener una pigmentación característica, otras van a ser un poco más capsuladas o más grandes, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en los tamaños, ¿sí? Las características que van a tener esas colonias. Vamos a tener 5 formas. Pueden ser circulares, rizoides, puntiformes, fusiformes e irregular, ¿sí? Estas 5 formas son las que nosotros vamos a observar en la placa de Petri y vamos a colocar qué forma tiene nuestra colonia. También, ¿sí?, su consistencia y textura.